Y bueno, amigos, la lesión de Gavi ha generado todo tipo de polémica, todo tipo de opiniones, controversias y creo que no es para menos. Vamos a repasar algo que ha dicho José Luis Sánchez que me ha llamado mucho la atención. Suelo concordar bastante con Sánchez porque creo que tiene unas opiniones bastante interesantes. También vamos a repasar algo de Moy Llorons que bueno, en su dosis semanal de obsesión por el Real Madrid lo ha vuelto a hacer, así que lo de siempre les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video, lo descubramos juntos y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y es justo lo que les estaba comentando. El Gavi se pierde lo que resta de temporada con el Palanca Fútbol Club. Y lo que les estaba diciendo, cracks, ha generado todo tipo de opiniones, que al final pues cada quien defiende sus intereses. En este caso vamos a ver a este amigo José Luis Sánchez dándole en la cabeza al Carles Fite que es del Barça, pero también parece que es como de la selección española de fútbol, porque bueno, está intentando como defender un poco el tema y José Luis Sánchez le da una brillante respuesta que por supuesto chicos vamos a repasar juntos enseguida. Lo tendremos por supuesto aquí en la pantalla, vamos a colocarlo en un minuto, denme un minuto que se ha quedado lento, aquí lo tenemos ya. Y ojo porque es muy interesante lo que comenta José Luis Sánchez, que repito, me parece un periodista súper interesante. Siempre o casi siempre le he escuchado hablar muy coherentemente y creo que esta vez no ha sido la excepción. Sí, yo es que creo que el negocio no puede funcionar así. Yo, sinceramente, yo voy a tu casa, Fite. Voy a tu casa y durante 2 semanas, cada 3 meses, me llevo tu nevera, por ejemplo, por darte un ejemplo, y me la llevo y la sobreexploto. Y entonces yo llega un momento donde te devuelvo la nevera y esa nevera ya no funciona y tú no tienes donde dejar la comida. Entonces tienes que ir a coger una de recambio, que es peor, porque se supone que tu nevera es la mejor porque vas con tu selección. Y yo vuelvo y ahora Xavi Hernández, ayer cuando estaba viendo el partido, le veo cruzando los dedos. Y hoy, que sale el parte médico del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández tiene que decir, bueno, se podía haber lesionado aquí. No te lo crees ni tú, Fite. Xavi Hernández tiene que estar, que fuma en pipa, aunque haya vivido esa misma situación, sí que sí, él como futbolista, porque al final el que paga la ficha de Gavi y el que tiene que, si quiere, sobreexplotar a nivel de partidos a Gavi, es el Fútbol Club Barcelona. Y el Fútbol Club Barcelona va a perder a Gavi por 40 partidos y la selección por 2. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Muy interesante, sobre todo ese final rematándolo. Se ha enredado un poco con lo de la nevera, pero creo que todos lo entendimos perfectamente. Y chicos, me llama la atención la parte que dice que el Barcelona se va a perder a Gavi, que no sé si será su mejor futbolista. La verdad es que da exactamente igual y sobre todo exactamente igual el equipo, pero llama poderosamente la atención esa reflexión final en la que dice que el Barça se pierde a Gavi por 40 partidos y la selección española de fútbol con tan solo 2. Creo que para esto no debería haber colores estimados. Creo que deberíamos estar un poco ya. Los clubes deberían empezar a hacer cosas. No por nada veíamos esta mañana, les hacía un video donde veía a Mr. Seitan pidiéndole cacao a Florentino con el tema de la Superliga. Creo que puede ser una interesante solución. Habrá que tenerla en cuenta a ver qué es lo que fluye, qué es lo que sale con esa vuelta. Pero sí es interesante y por eso me gusta que periodistas, como en su momento también hizo el futbolista Toni Kroos, hagan énfasis en estas cosas para que se den cuenta que la gente está un poco cansada de lo que está sucediendo con cómo se está manejando el tiempo y el tema de los futbolistas. Vamos a la pantalla nuevamente porque vamos a escuchar a Moy Llorons en su dosis de madriditis semanal, en algo que me ha llamado mucho la atención también y que el amigo el otro periodista, no me acuerdo, ya les voy a decir, lo puso en su sitio también, soltándole sus verdades sin ningún tipo de inconveniente. Así que mucha atención. Y bueno, aquí tenemos ya a Moy Llorons, caballeros, vamos a escucharlo de siempre. También. Sí, no, tiene lesionados en todos lados, en la portería, en la defensa, en el medio campo y en el ataque. Y lo que dice Gemma, que lo de que no se le complique lo de Bellingham, porque esa lesión en el hombro la clavícula son complicadas, porque luego te dan un mal golpe y no se fija bien y se te está saliendo cada 2x3 y al final eso acaba en el quirófano. Bueno, al final, plaga de lesiones tienen todos los equipos a lo largo de la temporada. Hasta ahora la ha vivido el Barça, el Madrid la arrancó con plaga de lesiones, parecía que se recuperaba
Vamos a ver en qué acaba también la dolencia de Vinicius, que parece que ya está regresando a Madrid para ser explorado por los servicios médicos del Club Blanco. Bueno, y ahí en ese sentido, el Madrid, lógicamente, que lo está focalizando todo en el estadio. El Madrid lo está focalizando todo el esfuerzo económico en el estadio. Ahí estamos ya un poco con lo que les estoy diciendo y esa obsesión que tiene este hombre por el Real Madrid, que el Madrid está focalizando absolutamente todo en el estadio. Eso ni siquiera es cierto. Obviamente el Real Madrid sabe que combatir toda esta problemática que está generando una crisis económica seguramente a nivel mundial, seguramente sepa que la mejor opción que tiene disponible a día de hoy sería tener un estadio con capacidad de generar ingresos, esos ingresos adicionales que tal vez a muchos clubes le están haciendo falta. No por algo el Barça también se apuró en querer hacer la renovación de su estadio, pero este tipo lo va y lo dice con ese mal sentido de que sí, que aquello, que lo otro. O sea, ya se va por ahí viendo más o menos lo que es la mala fe con la que este hombre se mantiene hablando del Real Madrid. No lo dice por nada, sino porque es un mala fe de primera calidad. Pues lógicamente va a tener que hurgar bien, O sea, lo dijo poder 2 veces para que entendieras, Rodri. No, es que se me ha ido el sonido. Bueno, también te digo una cosa. Yo creo que Bellingham vino gratis, ¿no? Es verdad que está Y focalizado. verán lo que les estoy diciendo, ya empezó y ya le dijo sus 4 verdades. Bellingham llegó gratis, el mismo Hazard, porque a mí me da risa, una de las cosas que me da risa de esta gente, chicos, ¿saben qué es? Que estos están diciendo siempre, sacando el tema de Hazard y el tema de Jovic, de los fracasos de los fichajes, que es verdad, pero también utilizan este discurso y este relato del Real Madrid no ficha, que no sé, que el Madrid ha fichado, y creo que ha fichado muy bien Tchouaméni, Camavinga, el mismo Jude Bellingham. Si nos vamos un poco más atrás está el tema del fichaje de Hazard, que no salió bien, por supuesto, que también fue una cantidad de dinero exagerada. Entonces eso tampoco termina siendo del todo verdad, para que veamos más o menos cómo funciona el relato y siempre a conveniencia de todos ellos. Es increíble. Aquí viene está focalizando todo en el estadio, aunque tiene que pedir palancas para poder acabar el estadio. También se ha de matizar eso, también. Déjame que lo matice. Venga, Rodri. Pero bueno, o no. ¿Qué diré? O es un crédito. Lo que pide el Madrid es un crédito y lo que hace el Barça son palancas, ¿no? Es así, ¿no? El relato es ese, ¿no? Dime un departamento del propio club que el Madrid haya hipotecado para conseguir un crédito o una palanca como sí que hizo el Barça. Sí. Dime uno. Ahora mismo te lo digo. El ticketing, los 300 millones del último crédito. No vendió ningún departamento. No vendió ningún departamento como por ejemplo sí que hizo el Barça. Escúchame, pero ha vendido el futuros taquillajes. Eso es vender un departamento, el de ticketing, ni más ni menos. No tiene nada que ver. Vale. No tiene nada que ver. No confundamos. Vale, no. Aquí solo confundimos desde Madrid a Barcelona. De Barcelona a Madrid no confundimos. No, es que no. Si quieres contamos cuántos avales o cuántos créditos va a tener el Barça para reconstruir el campo. No, estamos hablando del Madrid. Ahora estamos. No, es que estamos hablando del Madrid. A mí me da mucha risa, de verdad. Es interesante escuchar a este hombre hablar. Creo que es un sinvergüenza de primera mano. No tengo ningún problema en decirlo. Y no, es que estamos hablando del Real Madrid. A mí lo que me llama mucho la atención es ver cómo esta gente, sabiendo cómo está el Barça en la absoluta ruina y que no tiene nada que ver con el futuro que tiene seguramente el Real Madrid, y ellos están ahí, chicos, como si no estuviera pasando absolutamente nada. O sea, exactamente igual. Están pensando siempre que el Real Madrid es el que los está jodiendo, que nada tiene que ver con... ¿Qué te digo? Con todo lo que está sucediendo. Es que es de locos, se los digo en serio. El hecho de que esa gente no se dé cuenta de toda la que le está cayendo al Barça y la que seguramente le va a caer, creo que es lo más grave de todo esto. Y que lo sigan comparando con la actualidad del Real Madrid, creo que me parece desquiciante. Estamos hablando del Madrid. Ahora estamos hablando del Madrid. Pues claro, háblame del Madrid. Pues entonces contestamos para contextualizar un poco. Pero habla. El Madrid no tiene ningún departamento que haya empeñado para intentar tener ninguna palanca, ningún crédito. Ya está. Ya. No, está claro, es que no le hace falta. Pero yo te digo que de los 300 millones, Chris, el ticketing de los próximos años, el ticketing está todo empeñado para poder conseguir ese crédito. Diga lo que diga o lo vendan como lo vendan. Bueno, ¿qué quieren que les diga? A mí repito, me causa mucha risa y si yo fuera del Barça estaría preocupado de cómo se puede ser tan tonto y encima querer comparar la situación del Real Madrid con la del Barça. Yo creo que es de las cosas más absurdas que he visto en mi vida, pero bueno, creo que me sorprende bien poco, chicos. No sé a ustedes qué tanto les sorprende este tipo de opiniones / actitud en la que
estoy tratando de comprender cómo en la vida esta gente puede llegar a creer que estamos en una situación por lo menos similar. Pero bueno, que cada quien vive en su mundo de hadas, cada quien vive en su cuento chino, que nosotros seguiremos disfrutando. Y repito, los años venideros seguramente van a ser muy divertidos, así que solamente nos toca prestar un poquito de atención. Déjame tu opinión en los comentarios, tu like, suscripción, todas esas cositas que siempre les digo. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.